Un día yo agarré una libreta, hace muchos años, unos 10 años más o menos, y fui y pregunté a 50 personas más o menos por qué se había despertado hoy. ¿Cuál era la razón por la cual se había despertado? De las 50 personas, el 80% me contestó porque tenían que ir a trabajar. Un 10% me contestó porque ni modo que se quedaran a dormir todo el día. Y solamente de un 5 a un 6% me contestó pues para vivir. Entonces ese es el punto. El punto que muchos de nosotros no hemos encontrado la razón para vivir. Y esa razón la buscamos en el cheque que nos llega de la empresa que trabajamos, en el carro que tenemos, en cualquier cosa afuera. Yo te dije, con ese tumor, yo voy a escribir un libro sobre el tumor. Ese tumor ha sido la mejor bendición que he tenido en mi vida. Ha sido una de las bendiciones más grandes. Y alguien podría decir, pero eso fue una tragedia. Depende como tú la enseñaste, porque yo dije, no me voy a morir sin dejar un legado aquí en la tierra. El tumor fue el que me dio esa motivación. Yo sí quisiera, y gracias por este espacio, que las personas no dejen de soñar. Que nadie tiene el derecho ni la autoridad, a menos que tú se la des, para que te ponga los límites. Por eso nuestro instituto se llama así, Instituto Mentes Sin Límites. Porque creemos que nacimos con la capacidad de soñar y en grande. Yo quiero decirte lo siguiente, yo creo que el mayor arrepentimiento que hay en una persona que muere es lo que no hizo, más que lo que hizo. Entonces, atrévete a hacer, atrévete a fallar, atrévete a caerte, atrévete a subirte al ring, atrévete, como dices tú, y sí vas a encontrarte un Mohamed Ali enfrente, tal vez en la primera te va a dar una zarandeada, ¿no? Pero en la siguiente, vuélvete a subir y tal vez tú ya vas a tener músculos un poquito más fuertes. O sea, no hay ningún enemigo invencible. Todo lo podemos vencer porque somos seres inmortales, porque somos seres maravillosos. Hola y bienvenido a tu podcast Súbete al Ring, el podcast de los campeones de la vida y de los negocios. Hoy tengo como invitado a Álvaro Mora, emprendedor, conferencista, autor de 5 libros y fundador del Instituto Mentes Sin Límites, el cual cuenta con presencia actualmente en Utah, Texas y Colorado. En este interesante episodio, Álvaro te hará pensar si estás viviendo la vida que deseas y que mereces, si estás utilizando tu máximo potencial y si tus actividades y mentalidad actuales te llevarán a alcanzar tus sueños. Te invito a que pongas mucha atención en esta gran charla, la cual te ayudará a analizar la situación actual en la que vives, pero sobre todo te ayudará a crear conciencia sobre si tu vida y comportamiento actuales te llevarán a tu máximo potencial. Vamos pues a subirnos al ring. Hola. Antes de que empieces a disfrutar de este gran episodio, te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal en YouTube y en Spotify. Aunque no lo creas, muchas personas que ven nuestros episodios no están suscritas. Te pido nos apoyes de favor a seguir creciendo y a que juntos sigamos disfrutando de las charlas y lecciones de nuestros invitados. Ayúdanos y súbete al ring. Este episodio es patrocinado en parte por Emprendedor.com, la revista de negocios digital más influyente de Latinoamérica, liderando el cambio y redefiniendo lo que es posible. Nuestra naturaleza es crear, innovar y proyectar nuestras ideas, redefinir lo que es posible y así transformar el mundo que conocemos, rompiendo paradigmas. Es nuestra responsabilidad liderar el cambio, diseñando nuestra propia realidad. Somos los espíritus valientes que están cambiando nuestra economía, cultura y sociedad, redibujando las líneas del futuro. Somos emprendedores. Y nuestra mejor recompensa aún está por llegar. Emprendedor.com. Pues bienvenidos amigos a un episodio más de Súbete al Ring Podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. El día de hoy tenemos aquí al gran Álvaro Mora. Álvaro, ¿cómo te sientes en la ciudad del Paso, Texas? Pues fíjate que a José primeramente agradezco muchísimo la invitación. Me siento muy honrado de estar en un podcast de ese nivel de calidad. Me gusta mucho tu escenografía, me gusta mucho todo lo que está aquí. Y sé como que el Paso es mi segunda casa. Para mí, llegar al Paso cuando bajo del avión y camino por ese pasillito, dije, ya llegué a casa.
Entonces ya El Paso, ya soy paseño. Wow. Pues sí, porque Álvaro supuestamente su base principal es en Salt Lake City, Utah, pero pues bueno, como bien dice, El Paso lo ha ido abrazando poco a poco y él al paso, y cada vez pues somos más personas las que gozamos de su sabiduría, de su guía por aquí. Y yo tengo que comentar que pues yo recientemente me convertí en su alumno en el Instituto de Programación Neurolingüística que tiene aquí en la ciudad del Paso. Y ahorita vamos a que nos platique un poquito más de eso, pero me gustaría que nos empezaras a platicar un poquito cómo pasaste de ser un empresario exitoso en el ramo de limpieza de alfombras, y quiero que me digas cómo llegaste, cómo creaste ese negocio y lo desarrollaste para luego seguir tu pasión, que es ser conferencista, abrirle a uno de los íconos, ¿verdad?, internacionales, que es el doctor César Lozano, al cual tú por mucho tiempo le has abierto todas sus conferencias alrededor de los Estados Unidos, y seguiste tu pasión, te atreviste. No sé si quemaste tus barcos o no, pero realmente yo te veo con mucha pasión y veo que esto va agarrando, se está volviendo como una bola de nieve. Todo lo que tú estás haciendo en ese ámbito de desarrollo personal, de darle luz a otras personas, darle guía y ahora sí que soltarte completamente ahí, soltar todas tus pasiones ahí. Muchas gracias. Mira, en el año 2001 estaba mi esposa esperando a nuestro tercer hijo, y tuvimos un percance, o sea, tuvo un problema ahí que podía abortar al bebé, y en ese tiempo me despidieron del empleo donde yo tenía un empleo muy bueno en ese tiempo. Estoy hablando de 2001, ganaba yo $14 la hora, estaba yo muy bien económicamente en ese momento, pero se vino todo abajo, ahora sí que se cambió todo. ¿En qué industria era? Estaba yo en el área de mantenimiento. Okay. Lo que pasa es que estaba yo en un edificio donde era para pura gente retirada, pero gente de dinero, o sea, gente de que habían tenido dinero en algún momento, banqueros, empresarios, y se iban a eso. Ese es un edificio grande, antiguo, ahí en Salt Lake City. Y ese edificio, generalmente todos los que estaban ahí habían sido algo importante en la ciudad. Entonces, estaba yo muy bien ahí en ese lugar. Ahí de momento se viene todo abajo, cambia todo. Mi esposa en el hospital, yo sin trabajo, invierno, no sabía qué hacer. De verdad, tenía un poco de ahorros. Y un día, de las buenas nada, fui a comprar leche para mis dos niñas que estaban. Ella estaba en el hospital y yo tenía dos niñas. Y al llegar a la caja, había una revista, no sé si todavía existe, que decía cómo ganar dinero desde casa en inglés. Y agarré la revista mientras estaba hojeando, mientras llegaba yo a la caja, y ahí hablaba de la limpieza de alfombras, una máquina que limpiaba alfombras. Y lo que en aquel tiempo las tarjetas de crédito llegaban por muchos ahí y con 4 tarjetas de crédito compré maquinaria. Fondeaste tu negocio. Sí. Y ahí empecé a la limpieza de alfombras. Lo que sucede que como a mí me gusta mucho, ahí me enseñaron, también tengo que reconocer en ese lugar, a hacer las cosas con mucha calidad. Entonces me empecé a hacer de clientes, y empecé a crecer, y por 17 años lo hice. ¡Wow! 17 años. 17 años, ajá. ¿Y cuántos empleados tenías? No, fíjate que eso fue lo interesante. Yo no quise tener empleados en algún momento, pero la gente, debido al tipo de calidad que yo hacía, por el detalle que yo ponía, ese fue un problema que no pude resolverlo. Me decían, no, queremos que esté usted. Entonces llegaba un momento que tenía personas que me ayudaban solamente a jalar las mangueras, a hacer cosas así. Entonces lo que decidí fue quedarme solo, pero con cierto tipo de clientes, como le dicen, de ticket alto. Sí, de alta gama. De alta gama, donde personas que con 2 trabajos al día me pagaban lo que yo hiciera 6 en otro, ¿no? Entonces me quedé con eso y fue bien, o sea, me iba bien en ese tiempo, y así lo desarrollé, y ahí fue donde me empezó a llevar poco a poco a tener más tiempo para mí. Por el tipo de ingreso que te daba una cierta
libertad. Sí, exactamente. Oye, y Álvaro, ¿por qué Salt Lake City? ¿Cómo llegaste a Salt Lake City? Bueno, Salt Lake City porque la familia de mi esposa, ella vivían ahí. Y ahí es ahora sí, una de las ciudades fundadoras de lo que se le conoce como el mormonismo. Correcto. De la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y yo pertenezco a esta iglesia. Okay. Entonces yo fui misionero en México en el año 89 al 91. Entonces, cuando decidimos ir ahí, pues era el lugar obvio para nosotros. Yo había recibido en algún pasado una beca para estudiar ahí en Salt Lake City y tenía la visa de estudiante. Entonces, pues fue muy fácil para mí llegar a Salt Lake City y ahí estaba la familia, entonces era un lugar fácil, pero yo venía de Veracruz, entonces yo venía de temperaturas de 30 grados, de ahí llegué en noviembre y estábamos a -5, ¿no? Sí. Nunca había sentido tanto frío en mi vida. Oye, Álvaro, ¿y qué es lo que tú más agradeces, digamos, a este país de haber, cuando llega uno, igual yo hace 17 años llegué aquí, ¿qué es lo que más sientes gratitud que te haya dado este país en cuanto a, no sé, cierta oportunidad o ciertas conexiones o cierta libertad? ¿Qué es lo que más aprecias o agradeces? Mira, es muy buena pregunta, gracias por hacerla. Yo creo que uno de los agradecimientos más grandes que tengo a este país es que te da la oportunidad de realizar sueños. O sea, yo los tenía, yo creo que cualquier país te lo puede dar, pero yo estoy seguro que si yo hubiera tenido estos mismos sueños en mi país, hubiera sido mucho más complicado realizarlos. Por muchas cosas, desde lo cultural, el estilo de gobierno, la forma en cómo se realizan las empresas. Entonces, yo estoy muy agradecido aquí porque nos da la oportunidad a los soñadores que con poco, o sea, no necesitamos tanto esfuerzo si el sueño es correcto y tiene la calidad necesaria a que se pueda lograr. Entonces, eso es una de las cosas. La otra es la paz que tengo, o sea, la tranquilidad. Por ejemplo, Salt Lake City ahorita ha cambiado después de los Juegos Olímpicos, pero un día se me quedó el carro abierto, las ventanas, y tenía yo dentro una computadora nueva. Y me acordé como a las 4 de la mañana, la computadora, y salgo y ahí estaba. Porque no pasaba nada. Era una ciudad grandota, pero realmente era chiquita, ¿no? Esa paz, el que tú puedas tener la tranquilidad que tus hijos están creciendo y no estás preocupado de que van a regresar en la noche o no van a regresar, qué va a pasar. Eso también estoy muy agradecido en la zona donde yo he vivido. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos, una hija de 30 años que está esperando bebé en este momento. Ella se llama Sveidi y Marco, ellos son Angelo, son una familia Angelo. Mi otra hija se llama Yaniri Mora, ella tiene 26, y mi hijo Benny Mora, que está sirviendo como misionero de nuestra iglesia, de 22 años. Wow. ¿Y se siente? Sí, se siente raro cuando crecen los hijos, o sea, se siente raro, y no por la parte de que te haces viejo, sino porque llega un momento en que uno como papá se acostumbró a que dependan de nosotros, a que tú les dabas el consejo, a que tú los guiabas, a que tú los cuidabas. Entonces llega un momento en que, vamos a decirlo así, aunque no es tan cierto, pareciera como que ya no te necesitan. Entonces llega un punto donde tú dices, ¿y ahora qué hago, no? O sea, mi función como papá, ¿qué sigue, no? Entonces en este caso, pues yo espero que como abuelo pueda mejorar lo que hice como papá. ¿Te sientes que estás en una misión? Sí. Definitivamente para mí es una misión, o sea, esto no es lo que yo hago, y qué bueno, que es la primera vez que me lo preguntan. He tenido muchas entrevistas con diferentes personas y agradezco esas, pero es la primera persona que me lo pregunta, y sí, para mí lo que hago es una misión. Y la razón de la misión es porque yo tuve un evento, te lo quiero compartir, sí. Hace más o menos 15 años, yo me fui a cortar el cabello, y cuando me cortaron el cabello, pasó algo. Me di cuenta que cuando pasaron la máquina por el lado derecho de mi cabeza, no escuché el ruido de la máquina igual el volumen que por el lado izquierdo. Entonces me llamó la atención y fui al doctor y le pedí al doctor qué estaba pasando. El doctor puso un aparatito que es de metal, así de aluminio, le pegas y vibra. Entonces yo no escuché del lado derecho bien. Me mandaron a hacer ¿cómo se llama? Un scan.
Y en el scan yo estaba esperando el resultado ahí afuera mientras un chico estaba poniendo sobres y todo, y me dice, José Mora. Mi nombre es José Álvaro Mora, pero a mí José no me gusta. Entonces me dice, José Mora, allá voy yo, y me entrega el sobre con un DVD en aquel tiempo. Y le digo, ¿y eso qué significa? Y me dice, es el resultado de su scan. Le digo, muy bien. Dice, el DVD se lo tiene que llevar al especialista, que lo van a coordinar, y aquí está para que su doctor lo vea y ya se lo mande al especialista. Y le digo, ¿y qué dice aquí? O sea, porque no entendía el término. Me dice, que tiene un tumor en el cerebro. Wow. Entonces, fue muy complicado esto. Yo llegué acá al parking antes de subir al auto. No sabía cuánto tiempo pasó, me quedé sentado ahí porque no sabía qué hacer. O sea, que te digan que tienes un tumor en el cerebro, nunca me imaginaba yo una uva, me imaginaba una sandía dentro, ¿no? Y me imaginaba muchas cosas. Tenía yo mi niño pequeño, mis niñas estaban pequeñas. Entonces, lo que empecé a pensar, ¿cómo lo voy a decir? ¿Qué voy a hacer, no? Bueno, llegué a casa, a la familia, pues lógico, vivimos un momento muy complicado. Yo tenía cita 15 días después con el doctor para saber, pues, para presentarle todo eso y saber qué pasaba. Pero lo interesante de esto, José, fue que fíjate que en la noche, como eso de las 2, de 3 de la mañana, no podía dormir, por supuesto. Bajo en la casa, mi casa es de 2 plantas, bajo a la primera planta y empiezo a ver las fotos de la familia, que teníamos una foto familiar en ese tiempo. Veo el auto que estaba afuera, veo la casa, y exactamente había llegado el sobre del cobro de la mortgage que llegaba cada mes. Ya no me importaba nada, o sea, no me importaba ni el pago de la casa, no me importaba el auto afuera. Y me di cuenta que había cosas mucho más importantes que lo que yo había creído que era importante, ¿no? Y yo siempre quise compartir. Yo, como te decía fuera del aire, empecé a enseñar a los 19 años. Entonces mi pasión es la enseñanza. Entonces me hice una pregunta. La pregunta es, si me muero, que yo me imaginaba que el doctor me iba a decir que iba a ser un cáncer o algo así, ¿qué voy a dejar? O sea, ¿cuál es el legado que voy a dejar en esta tierra? Y honestamente no encontré nada que yo pudiera dejar. O sea, dije, no quiero morirme así. Entonces tomé la decisión y en esa noche se creó Mentes Sin Límites. Entonces empezó ya a germinar la idea. Y a partir de ahí mi meta era de que voy a buscar que cada persona que tenga un contacto conmigo pueda estar mejor que antes de conocerme, ¿no? Entonces a partir de ahí he buscado en donde puedo compartir un mensaje de mejora, de visión diferente, para que las personas puedan darse cuenta que la vida es mucho más que solamente lo que vemos todos los días, es mucho más que eso. Y te hice la pregunta porque las veces que he estado en contacto contigo, cuando un amigo en común nos presenta y ya tomando clases contigo en el instituto, y el día de hoy he sentido como la misma fuerza, la misma energía. Yo no sé qué nombre darle a esto o así, pero siempre digo, mi esposa está aquí, yo soy muy sensible a la, no sé si es vibración o la energía. Tú eres la segunda persona que he invitado en más de 70 personas que han estado aquí sentadas que le digo eso. El otro era Rafa Jaime, que estuvo aquí hace algunos meses. Él es ciego, se quedó ciego a los 18 años por cáncer en los ojos, y la manera en la que él se reinventó y se convirtió en otro individuo mucho más poderoso, mucho más en un monstruo, ¿no? Un monstruo en el buen sentido de la palabra. Y cuando yo lo tenía aquí, la manera en que me regresaba la pelota de las preguntas y la sabiduría, el temple, cómo él conducía todo eso, le tuve que decir eso. Entonces, y él me dijo eso, que era porque, dijo, imagínate tú, José, que yo como estoy ciego, todo lo que tú estés pensando, platicando, viendo, yo siempre voy 5, 6, 7 pasos adelante, porque yo tengo que sobrevivir, porque yo no veo. Entonces yo siempre estoy poniéndote atención, pero estoy tomando en cuenta 6, 7 cosas que están pasando a mi alrededor. Entonces eso mismo, esa misma fuerza o ese drive lo utilizo para tomar mis decisiones de negocios, mis decisiones de la vida, de relaciones, de todo, y lo podías palpar. Algo muy similar siento contigo,
esa fuerza similar, pero siento como que eres alguien que va empujando, va caminando en una misión, en lograr algo, a lo mejor algo tiene que ver el que tú hayas sido misionero mormón, ¿no? Porque vas empujando, vas sobre el objetivo, que es ir tocando personas, que es ir llevando la palabra, que es ir tratando de dejar algo en cada lugar por el que pasan, ¿no? Y creo que eso lo estás trayendo aquí a tu instituto y lo puedo palpar, lo puedo sentir, por eso fue que te hice esa pregunta. No, gracias y yo creo que la parte más importante es en quién sostienes lo que haces, o sea, por qué lo haces, ¿no? En el caso mío, la gente me ha preguntado, ¿no? O sea, enseñas PNL o das conferencias. Yo tengo, te digo, desde 1984, en agosto del 1984 fue mi primera clase, sin ser maestro y sin saber nada. Yo era una persona súper introvertida, no hablaba, no tenía una manera de comunicarme muy fácil. Y empecé a enseñar a partir de ahí, y yo nunca he dado una clase con manual. O sea, yo no doy clases con manuales. Los manuales yo los creo. Entonces me di cuenta que esto no viene de mí, que esto es un regalo, un don que Dios me ha dado. Entonces cuando las personas me felicitan después de una conferencia o de un libro o de algo, yo siempre por dentro digo que es gloria a Dios. O sea, no es mío, esto es de Él. O sea, Él tiene un propósito con esto. Por esa razón es de que tú ves el instituto y quizás te diste cuenta que hay una comunidad que estamos tratando de crear, pero así también está en Denver, así está en Salt Lake City y ahora en la ciudad de Logan. Y nuestra meta muy pronto es llegar a Texas, ¿no? A Texas, más ciudades de Texas. Entonces, porque la verdadera razón es, yo me di cuenta que cuando el ego te gana, tú crees que eres tú. Y cuando tú controlas al ego, porque nunca lo vas a desaparecer, te das cuenta que la verdadera felicidad te llega cuando tú haces que otra persona sea mejor. Yo puse un pensamiento hace algún tiempo, donde decía, qué maravilloso es lograr tus sueños. Pero es más maravilloso cuando tus sueños son ayudar a que otros los logren. Y como lo que tú estás haciendo, poco tiempo de conocernos, me has abierto las puertas de tu podcast y estoy enormemente agradecido por eso. Pero esa es la razón, José. O sea, la razón mía es que yo no vengo aquí a presumirle a nadie. Yo lo que trato de decirle a las personas es, no importa donde tú estés ahorita, no me importa que ahorita estés en el lodo, en el barro, tú puedes salir de ahí. Tú puedes salir de ahí porque tu futuro puede ser mucho mejor que tu pasado. Y esa es la intención que yo he tratado desde toda mi vida. Eso es el reflejo de mis padres. Y ahora con todo lo que tenemos como instituto y con lo que sabemos, cada libro hago con eso también lo mismo. Cada libro busco que cada persona no vea lo que sus ojos ven, que cierre los ojos. De hecho, yo lo que busco es que la gente cierre los ojos para que pueda encontrarse hacia adentro, porque ahí es donde está la grandeza del ser humano. No está afuera, está adentro. De la misma forma, el día que tú y yo nos conocimos no fue casualidad. O sea, ni iba yo a ir ese día ahí, ni el día antes nos íbamos a ver mi amigo Daniel, saludos para Daniel, ni lo iba yo a ver. Y todo se fue dando, te conozco, empezamos a platicar, hasta nos separamos del grupo. Sí, correcto. Y empezamos a platicar tú y yo, empezamos a platicar, se da la invitación, se da todo eso, y yo te invito un día antes a las clases. O sea, yo estoy completamente seguro que esto no es mío. O sea, si fuera mío, hubiera sido marketing. No puedo, o sea, esto viene de Dios, esto viene de algo más. Y no quiero caer en el fanatismo religioso, sino que para mí hay un creador, hay alguien que está atrás de ti. Yo he pasado momentos muy complicados, tal vez más adelante los preguntes, momentos muy difíciles donde tú dices, ya no puedo más. O sea, mi fuerza humana, ya no puedo más, no importa el conocimiento que tenga, ya no importa aún hasta los amigos que tienes. Y es cuando pasa algo, una brisa, algo sientes y que te sientes como, inténtalo otra vez. ¿Problemas en tu viaje como emprendedor o en tu negocio? 80% del éxito de los negocios es psicología y mentalidad. El otro 20% es la mecánica y la operación. Te dejo la información para mi sparring empresarial 1 a 1. Súbete al ring. Continuamos. Coincido contigo en ese aspecto que pues no fue casualidad que nos
nos encontramos, que nos conocimos. O sea, realmente creo que nos conocimos en un momento en el que yo te puedo decir que también en cuanto yo escuché de ti todas las herramientas o todo lo que tú traes de programación neurolingüística, yo le hablé a mi esposa y le dije, esto es gran parte de las herramientas que yo necesito en este momento para poder sortear las cosas que estoy pasando en mi vida actualmente, ¿no? O sea, pues hay retos de todo, familiares, empresariales, de todo, y llegan en ese justo momento. O sea, yo había escuchado de PNL hace mucho tiempo, había tenido un invitado muy querido, Jesús Loya de Chihuahua, en PNL, pero como que no estaba yo listo, yo creo. Sí. No estaba listo porque no, claro, entendía el tema y veo la importancia y todo, pero como que cuando es el momento justo, todo te resuena y lo haces tuyo y sabes que eso llegó. Entonces yo estoy seguro que fue de arriba donde tú llegaste para poner en mi charola esas herramientas, ¿no? que me sirven para esta siguiente fase de mi vida y así suceden las cosas. Ahora, desmiénteme si me equivoco en algo, pero bueno, como sabes, también pues, soy autor como tú y creo que la gente se equivoca a veces cuando piensa que porque tú eres autor o tú eres el fundador del instituto y tú das las clases o tú escribiste un libro, la gente, a mi punto de vista, creo que incorrectamente piensa que tú todo lo que estás compartiendo lo estás compartiendo desde la maestría, desde yo vengo y yo te voy a decir y yo te voy a enseñar y yo tengo la verdad absoluta, cuando en realidad cosas que tú enseñas, cosas que yo enseño a emprendedores y que a través de mi libro son cosas que yo mismo necesito. ¿No? Dicen por ahí que todo autor escribe el libro que él mismo necesita, ¿no? Entonces, yo en mi caso, muchas cosas de mi libro las sigo viviendo, me sigo tropezando en ellas, sigo cayendo en ellas. No te las estoy compartiendo porque yo sea el maestro en eso, yo te lo estoy compartiendo porque quiero crear conciencia en ti de que eso existe y de que está ahí y desde mi experiencia te puedo dar una guía de cómo sortearlo, pero no quiere decir que yo no voy a volver a tropezar en ello. No sé en tu caso con tantas cosas, porque lo que tú veo que utilizas es que tú nos llevas no nada más a tus alumnos, en general con la gente que tienes contacto, tú tienes una manera muy peculiar de hacernos pensar a partir de preguntas y que tú, como dicen los gringos, jumping to conclusion, ¿no? Entonces que tú solo caigas en que te caiga el 20 por ti solo. No vengo yo a decirte, tú estás mal en esto y tú vas a hacer esto. No, simplemente tienes ese don de hacer esas preguntas que te llevan a una introspección. Sí, mira, tienes toda la razón con los libros. Los libros definitivamente solamente son un reflejo de lo que tú mismo estás buscando. Por ejemplo, hace algún tiempo estaba yo pasando por una crisis personal y una persona muy querida, una amiga muy querida, Gloria Corrales, agarró y me mandó y me dijo, léase esto. O sea, porque yo hablé con ella es la directora de los maestros y yo estaba hablando con ella, todo, pues cuando te deprimes, ¿no? O sea, entonces estás hablando con ella, diciéndole, no veo la salida, no encuentro cómo la hago, ¿no? O sea, empecé a decirle cosas y me dice, le voy a mandar algo que le va a ayudar muchísimo. De verdad, dice, a mí me ayudó, me sacó de un momento muy difícil en mi vida y quisiera compartírselo para que usted lo pueda leer y ojalá le sirva como me sirvió a mí. Y me mandó uno de mis libros. Me mandó uno de mis libros, ¿no? Entonces, fue tan interesante esto y yo se lo agradecí eternamente porque efectivamente leí mi libro, pero ya no desde el autor, sino desde la persona necesitada de una guía, ¿no? Y cuando con lo que tú dijiste, o sea, me vuelvo a caer. De hecho, bueno, más adelanto tantito porque quiero aprovechar en otro momento para traerte el nuevo libro. Pero
nomás te puedo adelantar de que este último libro no surge de una fase editorial de querer qué necesita la gente, qué le puedo vender, no, porque tú lo sabes, o sea, no te haces rico de vender libros. O sea, realmente a veces hasta pones más de lo de... O sea, sí, entonces, correcto. en este último libro se llama Más allá del dolor. Y la gente me ha preguntado, ¿no? Porque hay 2, 3 personas que le he presentado el prólogo y me dicen, es que este libro está interesantísimo. Le digo, es que viene escrito desde el dolor. O sea, yo viví esos dolores. Yo he vivido algunos de ellos, no todos, pero en mis 20, casi 17 años de ser coach para personas, he podido compartir las lágrimas con personas que han tenido dolores, que algunos de ellos los pongo ahí. Y tal vez en algún momento también yo los viví de forma diferente. Entonces, cuando nosotros somos autores, cuando creamos instituto, cuando buscamos estar mejorando nuestra vida a través del desarrollo personal o profesional, no es que somos perfectos, sino que nos acercamos más al área de la vulnerabilidad. Porque el ser vulnerable es reconocer que te falta algo. El que cuando la gente le da miedo ser vulnerable. Por ejemplo, el amor te da vulnerabilidad. Porque en el momento que tú te enamoras, como tú estás enamorado de tu esposa, me imagino, entonces en el momento que tú estás enamorado, te vuelves vulnerable. Porque mucho de tus emociones lo pones en la mano de la otra persona. Correcto. Entonces, la gente nos da miedo ser vulnerables porque pensamos que es debilidad. Y no, la vulnerabilidad es un poder, es una fuerza. Porque tú estás siendo el que lo decides. Entonces, ese es el punto. El autor, por ejemplo, yo leí ya tu libro y yo me di cuenta, por ejemplo, en una parte que nos hablas a los emprendedores, pero nos hablas desde lo que te pasó a ti. Sí. Y eso es ser vulnerable, porque yo diría, espérame, José Ochoa, ¿le pasó esto? Pues ¿qué onda? ¿Cómo? Sí, te pasó. Y tú desde la vulnerabilidad y la humildad le dices a alguien, yo caí aquí, espero que tú no. O si caes, sea más suavecito que mi caída. O sea, y eso viene desde el amor. Correcto. O sea, viene desde el amor. Y por eso para mí los autores yo los reconozco, porque en primera, tú no sabes quién te va a leer, para empezar. Tú no te da miedo decir, o sea, yo nunca escribí un libro para que sea, no sé, o sea, claro que nos gustaría muchísimo ser bestsellers, pero yo no lo escribí con eso, yo lo escribí porque yo creo que hay alguien que está necesitando eso que yo escribí, así como tú lo hiciste. Sí. Oye, ¿y cómo, Álvaro, cómo parar y reconocer ese dolor que tienes? ¿Cómo? Porque nos negamos a veces a parar y reconocer el dolor que tienes. Un dolor con tus hijos, con tu esposa, con tus padres. Con la vida. Con la vida, con tus empleados, con tus hasta clientes. Con Dios, hasta con Dios. Con Dios. Entonces, ¿cómo tú le recomendarías a alguien que tiene dolor en este momento o que no se ha dado cuenta que tiene dolor? ¿Cómo tú le podrías decir qué preguntas hacerse para saber si tiene ese dolor y identificarlo? Bueno, lo primero que yo, ya nos estamos metiendo al libro, pero bueno, lo vamos a hacer, todos lo vamos a hacer. Mira, algo importante es que hay que entender algo. El dolor es físico. No hay un dolor mental. O sea, no existe el dolor mental. O sea, yo, por ejemplo, ahorita, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Lo que está sucediendo con nuestra comunidad en Estados Unidos, la comunidad hispana, cómo estamos siendo perseguidos y todo eso. Hay algunas escenas que pasan en la televisión, en las redes sociales, que me da dolor. Pero realmente no me da dolor en la mente. Mi pensamiento lo transforma y me imagino lo que la familia está sufriendo o va a sufrir. Me imagino lo que esta persona está padeciendo y mi cuerpo lo manifiesta. Lo que realmente la gente está afectada en el mundo es por el sufrimiento. No es por el dolor. Es por el sufrimiento. El sufrimiento es recordar ese dolor. Te lo voy a poner así, tan fácil. Imaginémonos que a una persona le pasó algo que le provocó un dolor físico. No sé, vamos a pensar así, la muerte de alguien. Entonces ese dolor que le afectó, que lo hizo hincarse, llorar y todo eso, ya sucedió, ya pasó. Tuvo un tiempo de empiezo y final.
Pero cada vez que esa persona ve la tumba, ve la foto, ve el recuerdo, su cerebro no distingue si fue ayer o fue hoy. Y su cerebro manda las mismas hormonas, manda las mismas emociones y el cuerpo lo vuelve a sentir. Y el problema es ese, José, que nosotros estamos con el resentimiento. O sea, repetimos el sentimiento. Entonces, lo que yo busco y lo que estoy buscando con ese libro es que la gente se dé cuenta que el dolor es un puente que te lleva de algo a un aprendizaje. O sea, cada dolor en tu vida se puede convertir en un aprendizaje, si tú así lo decides. Cuando me despidieron, ¿te acuerdas que te dije? Mi esposa estaba en el hospital con amenaza de aborto y a mí llego a la oficina y no encuentro mi tarjeta para meterla y me dicen, es que pues ya no te necesitamos. Wow. Y era invierno, en ese tiempo yo no tenía documentos, entonces fue bien doloroso, y fue más doloroso cuando el dinero se acabó. No encontraba trabajo porque cuando en aquel tiempo el invierno era muy crudo en Salt Lake City, ahorita ya con el cambio climático todo ya cambió. Entonces llego a la casa, recojo a mis niñas, las llevo a la casa, nos vamos a dormir y la más chiquita me pide leche. Abro el refrigerador y no hay leche, no hay nada. Se me olvidó comprar leche, bueno, no tenía dinero para comprar leche. Entonces empecé a llorar. Y lo que hice fue, le hice a mi hija un agua de maicena para que se durmiera con eso. En ese momento, cuando la niña se acostó, yo me quedé en la sala llorando y tenía mucho dolor. Pero realmente el dolor no estaba en mi mente, estaba en mi alma, porque yo estaba imaginándome, preguntándome, cuestionándome acerca de eso. ¿Qué sucedió? Ese dolor me enseñó a mí a reconocer cosas que al irlas yo aprendiendo y ejercitando, ahora he vivido momentos parecidos en otro nivel, pero ya no me da dolor. Me da la fuerza para decir, de aquí no me quedo. Voy a hacer algo diferente. Entonces, lo que yo busco con las enseñanzas que hago y con las preguntas y llevar a las personas al análisis es a que se den cuenta que nosotros somos nuestros constructores de nuestro destino. O sea, somos los arquitectos de nuestro destino y que efectivamente el dolor es inevitable. No lo vas a poder parar. O sea, en el momento en que nace tu primer hijo, tu segundo hijo, tu tercer hijo, en el momento en que te casas con una persona que está viva, sabes que va a morir. Tú mismo vas a morir, tus padres van a morir. O sea, tu perro, tu gato va a morir, ahora sí que el pajarito, lo que tengas de mascota va a morir. Eso lo sabemos, pero no lo aceptamos. O sea, yo tengo 3 hijos y espero que vivan más allá de mi vida. O sea, yo espero morir primero que ellos. Pero la vida a veces no es así. Entonces, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es opcional. Y es opcional en la medida de que tú ejercites tu inteligencia emocional. Y esa es la parte que a mí me interesa. No te puedo quitar el dolor, pero sí puedo ayudarte a que veas el dolor desde otro ángulo y lo consideres como una oportunidad de crecimiento para ti mismo y la gente que te rodea. Y si logramos hacer eso, vas a tener un momento, y no te digo que no vas a sufrir en algunos puntos, en algunos recuerdos, pero no te va a afectar. Y esa es la parte que queremos. Porque hay personas que les afecta tanto que dejan de ser ellos y sus sueños se mueren. Y ellos mismos se mueren en vida, ya no son las mismas personas, van a trabajar, van a hacer todo, pero ya ellos están muertos interiormente. Y eso es algo muy triste, porque la vida tiene muchísimas cosas para dar. Aquí en El Paso, Texas, hay unos atardeceres impresionantes. Y hay personas que ya están tan muertas emocionalmente que ya no aprecian ni eso. ¿Qué es la diferencia entre una persona, de acuerdo a lo que tú has percibido por medio de enseñar, qué es lo que tiene una persona que logra salir adelante de ese dolor y utilizarlo como un superpoder, si tú quieres? Claro. Contra la persona que se vence y se muere en vida. Bueno, yo me basaría aquí en Víctor Frank, con su libro Una vida, se me olvidó el nombre. El hombre con sentido, algo así. El hombre en busca del sentido. El hombre en busca de sentido, gracias. Yo creo que está en base de la motivación que tengas
para continuar vivo. Porque muchas personas no se dan cuenta de lo que tienen, se dan cuenta de lo que no tienen. Hay una historia de la Guerra Civil Española. No sé si es verdad o mentira. Yo lo escuché en una conferencia que recibí y me gustó mucho. Nunca más la he vuelto a escuchar, por eso no puedo avalar de dónde viene. La he buscado y nunca la he encontrado. Donde una familia salió de esa ciudad española porque estaba la guerra civil y todo, y salieron al bosque. Entre ellos iba el abuelito, la mamá que tenía una bebé de 6 meses, la abuelita y 2 niños. El esposo de ella estaba luchando en la guerra. Entonces empezaron a caminar en el bosque entre el fango, piedras, todo eso. Y llegó un momento que el abuelito dijo, ya no puedo más. Ya no puedo más. Y le dijo a su hija, te doy mi bendición. Ya no puedo más. Sigan ustedes. Porque tenían que llegar a un punto para donde se iban a resguardar. Y dijo, ya aquí me quedo. Entonces la hija... se caminaron, no papá y no hijo, y se sentó el señor bajo un árbol. Y se siguieron caminando los demás porque era un grupo del pueblo. Y la hija se regresa y le da la bebé en los brazos al papá, al abuelito, y le dice, cuídala mucho, papá. Y se fue la muchacha. Minutos más tarde, el abuelito estaba caminando con la bebé en los brazos. Había una razón ya. El punto es que a veces nosotros perdemos la razón, porque perdemos la razón del por qué continuar. Y la perdemos por una razón, un punto muy interesante, porque empezamos a buscar las razones afuera. No, las razones están adentro de nosotros. En el momento en que tú buscas una razón, yo estoy seguro, sin necesidad de preguntarlo más, tú darías la vida por tus hijos. O sea, no tendrías ni la más mínima duda de ponerte en medio de una bala entre tus hijos y tú. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Y tú me vas a decir, porque los amo. Esa es la razón. ¿Y en dónde está la razón? En ellos. Tal vez han sido muchachitos que no muy buen portados, tal vez no limpian su cuarto. O sea, no, tu amor es incondicional. No vas a dejarlos de amar. Yo conocí a una alumna mía que su hijo estaba en la cárcel por robo o no sé qué tantas cosas, y ella llegaba a veces tarde en la mañana a las clases porque todos los sábados ella iba a ver a su hijo. A pesar que era una persona que había dañado la comunidad, bla, bla, bla. Pero para esa mamá no era lo que hizo, era lo que era. El bebé, para ella su bebé, su hijo, ¿no? Entonces, cuando la gente tiene una razón para levantarse cada mañana, cuando tiene una razón para hacerlo, no necesita nada afuera. Lo hace por algo adentro. Y es ahí donde te caes, te hundes, estás roto por dentro. Pero sin embargo, hay algo más fuerte que te levanta. Y es ahí donde entra el agradecimiento, donde tú estás agradecido de ser padre, de ser... Hemos buscado ser papás perfectos, pero ningún hijo nació con manual. Nadie te dio un manual de que, sabes que, José, mira, aquí está el manual de tu hijo, el primogénito o la primogénita. Hemos ido aprendiendo en el camino. Y es la misma la vida. La vida tenemos que empezar a buscar cuáles son aquellas cosas por la cual hoy me levanté. Yo hice esto, José, en un lugar que le decimos Latino Mall, ahí en Salt Lake City, que está en la ciudad de West Valley, una ciudad conurbada. Un día yo agarré una libreta, hace muchos años, unos 10 años más o menos, y fui y pregunté a 50 personas más o menos por qué se había despertado hoy. ¿Cuál era la razón por la cual se había despertado? De las 50 personas, el 80% me contestó porque tenían que ir a trabajar. Un 10% me contestó porque ni modo que se quedaran a dormir todo el día. Y solamente de un 5 a un 6% me contestó pues para vivir. Entonces ese es el punto. El punto que muchos de nosotros no hemos encontrado la razón para vivir. Y esa razón la buscamos en el cheque que nos llega de la empresa que trabajamos, en el carro que tenemos, en cualquier cosa afuera. Yo te dije, con ese tumor, yo voy a escribir un libro sobre el tumor. Ese tumor ha sido la mejor bendición que he tenido en mi vida. Ha sido una de las bendiciones más grandes. Y alguien podría decir, pero eso fue una tragedia. Depende. Depende como tú la enseñaste. Porque yo dije, no me voy a morir sin dejar un legado aquí en la tierra. El tumor fue el que me dio esa motivación. Ahora, al estar en El Paso,
Cuando llego al Paso y la manera en cómo me tratan, la calidez de la gente, o sea, tú eres una muestra de eso. O sea, sin conocernos tanto, me abres la puerta de tu podcast y esa calidez, yo no puedo quedarme en el Paso tratando de darles a la gente del Paso lo que se me ocurra. No, nuestra meta es hacer del Paso un lugar donde esta luz se extienda y donde tengamos instructores de aquí mismo del Paso que conocen la cultura, llegar a Ciudad Juárez y por qué no llegar a más lugares. Esa es la razón. Esa es la razón por la cual me tengo que parar a las 3 de la mañana, estar en el aeropuerto de Salt Lake City, llegar aquí. O sea, todo lo que hacemos, más que la forma económica, más que buscar todo eso, es el saber que hay alguien que viene y te dice, como pasó anoche en la reunión que tuve con algunos alumnos, y que me dicen, gracias por lo que nos ha enseñado, ya que eso nos ha ayudado a ser mejores personas. Eso valió la pena. Oye, Álvaro, ¿cómo retomar el propósito cuando de repente en un mundo lleno de ruido lo pierdes? El propósito, porque sí te puede quedar claro por un momento, o trabajas en tener tu propósito, haces tu introspección y lo tienes claro. Esta es la razón por la cual yo quiero vivir. Esto es el bebé que a mí me dejaron y por eso lo voy a llevar hasta el final. ¿Cómo hacerle? O la pregunta es, ¿se pierde a veces ese propósito en esta jungla en la que vivimos a veces? Sí, y la razón es esta, mira. Nos han enseñado una fórmula. Y esa fórmula no funciona, pero es la más común. La fórmula nos enseñan que para que tengas éxito, y cuando ya ahora hablamos de la palabra éxito, pero para que tengas éxito en tu vida, primero tienes que tener, para después poder hacer, con H, hacer. Y cuando tú ya puedas hacer, vas a poder ser. Entonces, debido a esa fórmula, muchísima gente nos perdemos en el camino porque estamos en una lucha continua de tener. Buscamos por todos los medios tener la mejor casa, tener la mejor familia, tener, porque sabemos que si tenemos, entonces vamos a poder hacer. La segunda fórmula que nos siguen enseñando es que primero tenemos que hacer para poder tener y después podemos llegar a ser. Entonces yo te preguntaría, ¿cómo le hiciste para llegar aquí, a este estudio? ¿Cómo le hiciste para hacer tu libro? ¿Cómo le hiciste para tener la empresa que tienes? ¿Cómo le hiciste para tener la familia que tienes con tu esposa tan maravillosa y tus hijos? Y la realidad es que la gente, cuando buscamos esas dos fórmulas, nos perdemos. Se nos pierde el verdadero propósito de la vida. Pero cuando nosotros utilizamos la fórmula que está en las escrituras y que está en la sabiduría antigua de diferentes culturas, de diferentes formas, es que primero tenemos que ser. Ser. Después, cuando tú ya seas, vas a poder hacer. Y el tener llega como consecuencia. El tener llega como consecuencia. Si yo hubiera querido llegar a tu podcast, tal vez me hubiera tomado meses, o años, o tal vez nunca. Pero yo traté de ser, he tratado de ser, y el tener llegó como consecuencia. Entonces, ¿en dónde podemos retomar esto? Cuando podemos fijarnos en las pequeñas grandezas de Dios. Las pequeñas grandezas son en estas cositas que tal vez, o sea, yo al ver a tu esposa ayudándote, apoyándote con la playera de Súbete al Ring, su chamarra roja, aquí aleccionándonos, acomodándonos, no se ve bien, mire que mire para acá, que mire para allá. Para alguna persona es, pues bueno, es su esposa, lo tiene que hacer. Es algo de los dos. Tiene que apoyar a su esposo. Y pueden decirme muchísimas cosas. Pero yo lo que observé en ella, no es porque está aquí ya presente, es la actitud de ella. Lo está haciendo porque te ama. Es una manera de decirte a ti, porque ella no es la protagonista en este momento. Eres tú eres la que sales en cámara. Ella no. Tal vez la gente ni sabe que está ella ahí. Pero ella lo hace de tal forma que es una manera de decirte a ti, estoy aquí contigo, para ti, porque te amo y porque somos equipo. Los dos nos estamos subiendo al ring. Eso es algo muy pequeño que para algunas personas no pueden verlo, pero es tan grande que por eso hoy tienes el programa número, ¿qué dijiste?
75. 75. Es debido a esa fortaleza que viene. Entonces, a veces nosotros olvidamos las pequeñas grandezas. Te voy a contar una historia que fue muy cómica. Nosotros en la iglesia tenemos templos. Y los templos son lugares sagrados. Para nosotros es la casa de Dios. De hecho, aquí en El Paso, Texas, van a construir un templo de nuestra iglesia. Hay uno en Ciudad Juárez. Entonces, un día yo tenía una reunión, ahí, una ceremonia que iba a haber dentro de un templo. Entonces mi carro se queda sin batería en un alto, se paga y ya no arrancó. Bueno, demoré como unos 20 minutos en que alguien llegó, le puso cables y me ayudó. Y mi carro, arranqué. Entonces yo llego al parking del templo y corriendo agarré mi mochila y rápido salí corriendo hacia la entrada del templo. Entonces había una banqueta y ahí iba una viejita con unos andadores. En todos los templos del mundo se siembran flores, se siembran muchas plantas que se vea hermoso. Entonces ella iba con unos andadores, entonces yo me bajé de la banqueta pues porque ella iba pasito a pasito, ¿no? Entonces empiezo a caminar así rápido porque tampoco iba corriendo, pero ya yo iba tarde, ya llevaba yo como, si no caminaba así, no iba a llegar. Entonces, y ellos iban a empezar la ceremonia sin mí. Entonces cuando voy caminando, y en eso la viejita me dice, hey, oye, joven. Y yo así como, y me volteo y le digo, dígame. Así, pero como diciendo, dígame porque me tengo que ir, ¿no? Y me dice, acérquese, por favor. Y aquí pasó algo interesante. O sea, yo, debido al tumor, quedé sordo del oído derecho. O sea, el tumor dañó el oído, entonces yo no puedo oír del oído derecho. Entonces ella me empieza a decir algo en voz bajita, pero yo no oía. Entonces agacho más la cabeza y me dice, venga. Y me dice, escuche. Y yo así como, ¿qué? Escuche. Y me quedo callado. Y es que había colibrí y otros pajaritos entre las plantas y los árboles ahí. Y se empieza a oír eso. Empecé a escuchar a los pajaritos. Luego me dice, abra los ojos. Sí. Mire, y me enseñó una violeta. Dice, qué hermoso color violeta, ¿verdad? Y me empieza a describir las maravillas que tenía yo en mis manos ahí a los lados. Y me empieza a decir eso y me dice, qué hermoso es saber que Dios creó todo eso para nosotros. ¿Y sabes qué pasó? Empecé a caminar admirando todo eso. Si llegué tarde, no importa. Pero me di cuenta que a veces por la prisa se nos olvida vivir. Y ese es te puedo asegurar que es más del 90% de las personas que vivimos así, donde nos sumergimos en el ruido, en el querer hacer, querer tener, y realmente no somos. No construimos en el ser, en realmente... ¿Por qué haces esto? ¿Cuánto ganas por esto? Nada. ¿Eso crees tú? Bueno, económicamente nada. Exactamente, pero lo hermoso de esto es que te permite ser. ¿Sí me explico? Sí, es más, sí. Quiero imaginarme que hasta tal vez tú pagas por hacer esto. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es el punto? El punto es de que el ser te hace feliz y te da la fuerza para ese propósito que tú me preguntabas. Entonces, a donde queremos llevar a la gente con nuestras enseñanzas es a que se vuelva más el ser, que se convierta en el ser y que no se preocupe por el tener. Porque yo veo el profesionalismo con el cual estás en este podcast, todos los colores, todo lo que has hecho, y eso tarde o temprano, José, tarde o temprano va a llegar el tener. Pero esa no es tu preocupación. Tu preocupación es de que eres feliz en este momento, que tú en este momento estás haciendo eso porque a José le gusta, y esa es la parte donde te va a dar la bendición del tener en algún momento. Porque las leyes de Dios no cambian, o sea, las leyes no pueden ser cambiadas. O sea, tú siembras y cosechas. No, eso no lo puede evitar nadie. Si tú siembras melones, vas a cosechar melones. Y tú estás sembrando cosas hermosas entre la comunidad. He visto algunos de tus programas que me has compartido en tu canal y has tocado temas que tal vez, honestamente, no estás haciéndolo por views, no estás viendo por likes, no estás haciéndolo para volverte famoso. Lo haces porque es una historia que tú consideras que alguien, incluyéndote tú, les va a bendecir. Correcto. Sí. Y bueno, volviendo a eso, hace unas semanas tenía por ahí una conversación con alguien fuera aquí del podcast, y le comentaba yo que
los lugares y las mesas y las puertas que me ha abierto el podcast y el ser autor, reconozco 100% que son puertas que el ser empresario jamás me hubiera abierto. El ser solamente empresario jamás me hubiera dado las puertas que me está dando esto, por lo que, como bien dices, yo pago por hacer esto. Hay gente que no lo entiende, hay gente que me critica, hay gente que dice, pensé que eras más inteligente, ¿no? Porque ¿cómo inviertes tanto tiempo, tanta disciplina, tanto compromiso? Cortas tus horas de trabajo de tu empresa, de dirigir tu compañía, por hacer que alguien más brille. Porque yo no brillo aquí. Aquí brillas tú. Ese es mi objetivo. Ese es el trabajo de nosotros, es hacer brillar a las personas. Yo no vengo aquí a brillar. Aquí el que vienes a brillar eres tú. Son esas 75 personas que han venido aquí a que mi trabajo y el del equipo que está atrás de mí, de edición, postproducción, redes sociales, todo eso es cómo hacemos que esta persona que hoy vino y nos regaló 2 horas brille al máximo, incluso en maneras que ni siquiera él había descubierto. Ese es el objetivo de esto. Y en intercambio, pues yo aprendo muchísimo, porque yo tengo una clase privada con cada una de esas personas que han conquistado el Everest, personas que tienen franquicias de Burger King, personas que son conferencistas como tú, que has fundado un instituto, que eres un maestro. Para mí eres un maestro en programación neurolingüística y en crear tus propios materiales, porque así te lo dicta el corazón, o algo de arriba te lo dicta así. He tenido gente extremadamente exitosa en el ámbito económico, en el ámbito espiritual. He tenido la persona que es oficialmente a nivel mundial considerada la persona oficial para cantarle a la Virgen María. Y entonces, ¿te imaginas esas personas? Y para mí es un gran orgullo que la lista se va haciendo grandísima de personas que me hablan para ponerse en un waiting list para estar aquí en el podcast. Entonces, ¿a dónde me va a llevar esto? No lo sé. A ser feliz. A ser feliz, sin duda. Mira, ahora que te comentaba, ayer estuve en un viaje de negocios de mi empresa y llevaba 2 personas de mi equipo. Fuimos manejamos por alrededor de 9 horas y a mí me enorgullecía saber que ellas ven los episodios, me preguntan de los invitados, se asombran de que esas personas hayan estado aquí conmigo y me hacen muchas preguntas como de wow, o sea, qué privilegio tenerlas. Y sí, lo es, porque me ha hecho un mejor papá, me ha hecho un mejor esposo, me ha hecho un mejor ciudadano, me ha hecho un mejor empresario, ¿sí? Y me ayuda a ser, ¿sí? Y espero que cambie mi switch y que pueda seguir en esa misión de construir el ser y dejar de perseguir el hacer o el tener. Hola, si quieres seguir aprendiendo y quieres subirte al ring, te dejo la información sobre mi libro de negocios, Súbete al Ring, una guía para el emprendedor de la vida real. Continuamos. Es interesante ver cuánta gente quiere vivir diferente haciendo lo mismo. O sea, y así no es esto. La vida no es así. La vida, si quieres ser diferente, tienes que hacer cosas diferentes. O sea, no se puede obtener cosas diferentes siendo la misma persona. Yo todos los días estoy en ese proceso. No me considero el mejor padre, no me considero la mejor persona, no me considero nunca nada. Busco
tener ni expectativas de mí mismo. Lo único que yo busco es que el día que yo me muera, hay una frase mía que tengo que ha sido muy famosa, está en todas las redes, hay hasta artistas que la han compartido, pero algunos le ponen mi nombre, otros no. Y la frase dice así, la hice en un momento muy complicado. Estaba yo lavando una alfombra en ese momento. Y cuando tú quieres ser conferencista, cuando quieres compartir tu mensaje con la gente, no siempre toda la gente te abre las puertas. Por eso estoy tan agradecido que tú lo has hecho en esta ocasión. Tu esposa y tú me han permitido estar en este espacio. Hay muchas personas que tienen sus propias razones por la cual no te lo permiten. Entonces había una persona que ya había yo logrado que me iban a poder hacer una entrevista, anunciar un poco de lo que yo hacía. No había instituto en ese tiempo. Entonces, a última hora, no me dejaron hacer el evento, o sea, no me dejaron participar porque lavaba alfombras. Esa era la razón, esa fue la razón. Me dijeron, es que, ¿cómo vamos a creerle a alguien que lava alfombras? Wow. Entonces, yo tenía una cita de limpieza de alfombras al otro día y estaba lavando la alfombra de una casa vacía que iban a venderla. Y al estar ahí limpiando las alfombras, me llegó la inspiración de escribir una frase que creo que es la que van a poner en mi lápida. Dice, cuando me toque morir, nadie morirá en mi lugar. Así que he decidido vivir lo que nadie vivirá por mí, mi vida. Entonces, esa frase salió tan del corazón y la puse en las redes sociales y ¡pum! Fue una explosión. La banda Limón y un montón de gente. Ahí fue donde se viralizó, salió en TV Azteca. Y bueno, se hizo una locura con esa frase. Independientemente de que le den, ahora sí que el crédito que es mía o no, es mía. O sea, es mía porque yo la vivo ahora. La tengo que vivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, te quiero leer lo que hoy escribí, tal vez lo viste. Y lo escribí y como un mensaje para toda nuestra comunidad que nos está escuchando. Yo tengo que leer con lentes porque híjole. Pero algo que para mí fue muy importante cuando escribo las cosas es que yo quisiera que la gente vea el mensaje de fondo que hay, el entre líneas. Y lo que escribí el día de hoy fue una frase que dice, solo aquellos que tienen el valor de ver más allá de la obvia realidad son los que serán capaces de transformar al mundo. Y agregué una reflexión. Son tantos los errores que he cometido, son tantas cosas en las que he fallado y tantas personas a quienes he decepcionado por no ser, hacer o pensar como ellos, que yo debería renunciar a ser yo. Pero no, seguiré atreviéndome a vivir mi vida, a tomar decisiones correctas o incorrectas, a creer en mis sueños, a sentir amor, tristeza, decepción, traición y enojo, y hacerme responsable de todo lo que pienso, digo, hago y lo que soy, porque al final el único que se va a morir conmigo soy yo. Y la intención es llevar a la persona a que se dé cuenta que tenemos la capacidad de cambiar quienes somos, lo que hacemos, cuando cambias tu forma de pensar. Y por eso la PNL llegó a mi vida, para ayudar a las personas a reprogramarnos. Porque detrás de los miedos, más allá de los miedos, hay esa vida que tú buscas. Y de hecho, bueno, es parte de lo que... ¿Por qué tengo yo este branding o este eslogan de súbete al ring? Porque yo les digo, deja de ser el espectador que está cómodamente alrededor del ring y atrévete a subirte al ring. A sentir los golpes, a estar de rodillas, a sangrar, a cansarte. A perder. ¿Qué es lo que dices en tu libro? O sea, en tu libro tú dices, súbanse al ring para que puedan vivir la experiencia. Exacto, porque imagínate qué vida tan pobre o tan triste el que Dios te haya dado tantas cosas, tantos talentos, tantas habilidades, y el que pudieras ser vehículo de dar tantas bendiciones y por tu comodidad te quedas abajo del ring como un espectador comiendo palomitas, criticando al que está arriba del ring, gritándole,
mentándole la madre si tú quieres, pero creo que toda la gloria está en subir esos 4 escalones, subirte al ring y sentir miedo, ponerte en la luz del aparador y saber que no sabes si vas a bajar de ahí, cómo vas a bajar de ahí, pero subirte, porque creo que cuando te bajas de ese ring, ¿verdad? Y te toca irte de la vida, pues debe de ser muy gratificante el irte golpeado, el irte cansado, el irte, como decía Rocky, ¿no? O sea, vacío del sótano, o sea, vaciar el sótano de todo lo que tengo que dar, vacíalo, déjalo aquí, a donde vas, no lo vas a necesitar, hay que dejarlo aquí, ¿no? Sí, los únicos que no fracasan son los que nunca lo intentaron. Uh-huh. O sea, y para mí la analogía del ring, cuando yo leí el libro, o sea, lo entendí cuando me lo explicaste en aquella vez que nos conocimos, pero cuando yo ya vi el libro y dije, ¿qué sentido tiene? O sea, y me llamó muchísimo la atención eso de que tú lo llevaste a la empresa, ¿no? Efectivamente, como empresarios hemos fracasado tantas veces, hemos a veces perdido todo. Como te dije, yo he iniciado como 5 podcasts, le he puesto un nombre, le he puesto el otro, y no calibro, creo que este es el bueno, el que viene, pero ese es lo que le da sentido a la vida. Uh-huh. El fracasar, el caerte y levantarte, ¿no? El intentarlo, intentar todo eso. Oye, y platícame un poquito, hablando de esta analogía del box, ¿cuál es el golpe maestro de Álvaro Mora en el ring donde, o sea, tú sabes que ese es tu golpe perfecto, es tu super golpe, y a la vez, ¿cuál es tu debilidad donde te siguen metiendo golpes ahí y no has logrado cambiar tu habilidad para cubrirte ahí, y la gente sabe que ahí es donde te duele, que ahí es donde te doblan? ¿Cuáles son esos golpes? Me voy con la debilidad primero, porque creo que es de la que más me da. Sí, muy buen punto. De verdad te admiro que el box se pueda manejar de la manera en que lo haces. Yo creo que la debilidad más grande que tengo es la de creer que las personas te quieren como tú los quieres. Entonces, cuando yo he iniciado proyectos como Mentes Sin Límites y otras cosas más, he confiado en personas creyendo que ellos piensan, sienten igual que yo, que harían por mí lo que yo haría por ellos. Entonces, no he podido aprender todavía a poner esos límites de poner una línea donde, ok, estas personas son, vamos a decir así, personas que están apoyándote, pero no más de esto, ¿no? O sea, no hacerlos tan cercanos en tu vida. Porque como en el viaje que se pone en el tren, ¿no? Hay gente que se sube en tu vida del tren y van a bajar en la siguiente estación, algunos te van a acompañar un poco más. Y yo creo que esa es la parte que yo tengo que analizar. No, porque aquí la culpa no es de ellos. O sea, ellos no tienen la culpa. Ellos no son culpables absolutamente de nada. Son completamente inocentes. Yo soy el que hago las expectativas. Yo soy el que hago la idea. Y nada más. Las personas no hicieron nada malo. Yo soy el que creo eso. Y definitivamente al no tener todavía esa parte fortalecida, tú creas una idea y tu inteligencia emocional pues está no muy bien porque te afecta. Y eso es lo que me ha pasado a mí. O sea, me afecta, esa es la parte que más me afecta, ¿no? Hablando de la realidad. El golpe maestro que tengo, que yo creo que es el que más me ayuda, es la capacidad que tengo de analizar las enseñanzas. O sea, si tú ahorita me dices, ¿sabes qué? Con lo que me sobra de café, dame una clase de qué, de lo que tú quieras. El tema que sea, de lo que sea, yo puedo crear una clase con eso. Y es algo que lo tengo desde niño. Entonces, creo que ese es lo mejor porque me ha permitido compartir mensajes muy profundos con cosas muy sencillas. Entonces, eso ha hecho que yo pueda crear una conexión con las personas. Entonces, como te digo, esa debilidad y aparte la fortaleza han hecho me han balanceado. Y como te digo, no es las personas, no es que yo te diga, es que las personas me lastiman. No, soy yo. O sea, solamente debo entender que
hay en cada posición como las piezas de un ajedrez. O sea, no toda la gente son reinas. Sí, o sea, entonces debo entender eso yo. O sea, yo soy el que lo debo entender, lo debo trabajar. Y así como los boxeadores. O sea, yo una vez me acuerdo, mi papá estaba peleando con alguien que se llama Pipino Cuevas. Y él tenía, creo que era en el hígado, algo tenía una área débil. Y le pegaron ahí y mi papá se enojó. Y dice, cúbrete. Y si ya sabes que... O sea, mi papá son de esos que veían el box y creía que estaba el boxeador oyéndolo, ¿no? Y mi papá le decía, si ya sabes que ahí te dan, es tu lado flaco, cúbrete. Entonces, ahí escuché a mi papá. Entonces, yo creo que la vida también así me va a decir, ¿no? Cúbrete. Oye, Álvaro, hablando, me gustó eso de la analogía del tren que dijiste. ¿Te consideras tú un viajero o un pasajero de ese tren para durar largo plazo en el asiento de alguien? Fíjate que yo soy muy leal. O sea, soy muy leal. O sea, es algo natural, es algo con la que crecí. Entonces, yo sí busco eso. Sí busco eso. Pero también hay algo que sí tengo que ser claro conmigo, es yo soy una persona muy hiperactiva, siempre estoy haciendo cosas, siempre estoy pensando cosas, y debido a eso, a veces sucede que yo no me sentaría contigo todo el tiempo. Estaría caminando entre los asientos y me vuelvo a sentar contigo. Voy otra vez atrás y me voy contigo. Voy al comedor y te diría, oye, sabes que están haciendo una comida bien rica y me siento contigo. O sea, pero no te dejo. O sea, no te dejo. O sea, tengo amigos de muchísimos años y trato de estar ahí presentes de la manera que yo puedo. Pero hay personas que sí son de las que se sientan contigo, están ahí contigo abrazados. Yo no. Yo mi manera de decirte estoy aquí es de forma diferente. Es con lo que te digo, con lo que hago. Y es una manera mi lenguaje de amor es eso, palabras de afecto. Y hablando de eso, ¿quién está en tu esquina? ¿Quién es ahorita? ¿Perdón? ¿Quién está en tu esquina? Hablando de eso, ¿quién es cuando tú como gran peleador de la vida, de los negocios, de esa misión, como ese boxeador misionero arriba del ring, cuando suena la campanita y hay que ir a la esquina a agarrar fuerzas, a limpiar la sangre, el sudor, todo esto, ¿quién o quiénes están en tu esquina? Fíjate que lo más hermoso de esto es como que tengo equipos en diferentes esquinas, ¿no? O sea, como, por ejemplo, aquí en El Paso, Texas, es maravilloso. Tengo un equipo de personas que me siento completamente arropado por ellas. Está la familia García con la señora Crisi García y Oscar García al frente, apoyándome. Ellos me han recibido en su hogar, he dormido en su casa. La familia Cervantes, bueno, Salvador y Angélica Cervantes, Lupita Zamora, y no quisiera perder ningún nombre, ¿verdad? A veces nos pasa y no quiero que nadie se enoje, pero hay muchas personas, Yadira Mata, Silvia Félix, todos los estudiantes me arropan aquí en El Paso, lo mismo hacen en Denver y lo mismo está en Salt Lake City, y son personas que cuando yo me he caído, porque sí me he caído, José, me he caído y me he caído fuerte, o sea, me he caído de eso que te están contando y en el 8 apenas abres los ojos, así ha pasado. Y recientemente, no creas que no, hasta ahorita debido a toda la situación migratoria, por ejemplo, tuvimos que cerrar momentáneamente la escuela en Denver, porque nosotros las clases estaban en Aurora, y en Aurora fue la mayor cantidad de raids que hizo el Servicio de Migración y todo eso, y había mucho miedo para la gente que estaba cerca. Tuvimos que cerrar, lo vamos a volver a reabrir. Y en ese momento se cayó algo bien fuerte. Y fue interesante cómo el grupo de allá de Denver hicieron cosas maravillosas conmigo. O sea, no fue con el instituto. Porque yo me sentí mal, o sea, de verdad me caí, o sea, emocionalmente me deprimí. O sea, así como dices tú, me dieron un gancho y ahí estaba yo tirado y afortunadamente sonó la campana, me fui a mi esquina arrastrándome. Y ahí ellos me levantaron a créelo otra vez, Silvia, Norma, Lidia, Kenia, todas ellas, ¿cómo se llama? También Laura, y todos los estudiantes ahí en Salt Lake City. Tengo a personas como Gloria Corrales, su esposo José, Yamir López, Charo Campos, Evelyn Martínez, Moisés Vaca, y otros, Yubi Parra. O sea, no quiero perder el nombre de ninguno.
Y ahorita que estamos haciendo una nueva escuela en Logan, igual apenas tenemos 2 clases y ya hay personas que están entendiendo que lo que yo busco, José, de verdad es crear una comunidad. Porque efectivamente lo que tú dices, y de verdad qué buenísima analogía, nunca la había visto así. Cuando llegas a la esquina, yo oigo ahí cuando están las peleas, ¿no? Y que le están diciendo, tú puedes, mira, date eso, que el otro. Le ponen para que ya no sangre y cosas así. Esas personas están en tu vida, esas personas están ahí. Tengo una amiga que se llama Morel Saboraxuk y tengo una amiga que se llama Julieta Hernández. Te digo, hay un amigo venezolano que él se llama Frenny Alvarado. Son gente que me han puesto ese ungüento para que no sangre, para que me levante, para que vuelva a salir adelante de esos puntos. Y de ahí surgió el libro. O sea, el libro surgió como un tributo a esas personas que están ahí. Al rato, si me permite, te quiero leer los agradecimientos que puse del libro. No lo he dicho al aire a nadie, se lo he compartido solamente a 2, 3 personas. Pero la idea es que es cierto, hay esquinas y en esas esquinas es la que te da la fuerza para levantarte nuevamente a la pelea, ¿no? Y de verdad que quizás la gente no lo ve, la importancia que tienen estos ángeles en tu vida. ¿Qué te llena, Álvaro? ¿Cuál es el fin absoluto que busca Álvaro? Fíjate que hay algo que me transporta a otra dimensión cuando puedo ver a una persona feliz. Cuando yo escucho, veo, observo, cuando escucho y veo a esa persona que alcanza su potencial desde su perspectiva, no la mía, en ese momento es mi nirvana. El ver que la persona logra lo que soñó, y no digo que por mí, sino por ella misma, me da muchísima felicidad, muchísima felicidad. Esa es la razón del por qué hago las cosas y por qué quiero seguir haciéndolas. De verdad, no me mueve lo económico. Y la gente que me conoce lo sabe. No me mueve lo económico. O sea, yo lo que más me mueve es que las personas sean felices. Porque yo sé que en el momento que una persona es feliz, Dios está ahí. Independientemente si crees en Él, porque yo creí en Dios hasta los 19 años. Yo no creía en Dios. Yo estaba estudiando físico-matemáticas, entonces Dios tenía que ser respondido en fórmulas. Entonces no creía en Dios. No era ateo, pero no era creyente. Entonces yo sé que cuando una persona es feliz, esa persona no puede quedarse con esa felicidad. Las personas que son felices buscan compartirla. Y yo creo que podemos hacer un mundo mejor cuando buscamos que las personas sean felices. ¿Y cómo? Porque el reto a veces es grande, de cómo lograr, o sea, lo económico es importante, porque es la herramienta, el vehículo a veces que nos permite seguir en la misión. ¿Cómo se conjuga o cómo has encontrado tú esa fórmula para conjugar el que haya un punto, como bien decías, ser, para que venga ese tener? ¿Cómo manejas tú eso o qué experiencia has tenido tú en el ir por esa misión, seguir siendo ese misionero, esa persona cambiando vidas, pero a la vez tener que ponerle algo de atención o de peso a esa monetización? ¿Cómo lo manejas? Bueno, la manera que yo pude encontrar en algún momento, porque yo fui coach de muchas personas como por unos 7 años sin cobrar un solo centavo. Y me dieron una lección a uno de mis maestros. Él vive en Israel, él es argentino, judío argentino y vive en Israel. Y un día él me llamó y me dijo, Álvaro, ¿cómo vas con tus coaching? Y yo dije, no, maestro, excelente. Le digo, tengo lleno mi semana. Termino de lavar las alfombras y llego a la casa y ya tengo 2, 3 y todos los días, a veces hasta algunas veces sábado. Y me dice, wow, entonces económicamente se está yendo muy bien. Y digo, no estoy cobrando. Y él me dio una lección, me dijo, dice, acá en estas zonas del Medio Oriente hay 2 tipos de río. Dice, el río de agua y el río. Y para mí pues no era lógico, yo vengo de Veracruz y no entendía. Dice, mira, el río de agua es aquel río que solamente lleva agua cuando hay épocas de lluvias en las montañas. Y se llena el caudal y todo, pero después se seca y ya no hay río. En cambio hay otros que son los ríos, como el Jordán, dice aquí en Israel,
que tienen el río constante. Entonces, digo, agua constante. Dice, te quiero dar un ejemplo. Si tú te conviertes en un río de agua, tarde o temprano te vas a secar, y es lo que estás haciendo ahorita. En el momento en que tú lo que haces, lo hagas de tal nivel de calidad que la persona pueda desear pagarte, vas a bendecir su vida. Porque los ríos que tenemos aquí, de alguna tradición de nuestra cábala, dice, el río bendice la orilla tiene pasto, tiene árboles, tiene cosas. Ese ecosistema permite que haya humedad y que se eleve el vapor para crear nubes. Y otra vez esas nubes van hacia la montaña y vuelve a crear el círculo del agua y vuelve a tener agua al río. Entonces dice, en el momento en que tú bendigas la vida de las personas para que te paguen, en ese momento el círculo se vuelve sagrado y tú das, él da y se vuelve a retribuir. Entonces empecé a aprender a buscar dar lo mejor que yo pueda, hacer que la persona se sienta bendecida por lo que hacemos y que tenga el deseo de pagarnos o de cubrir los costos de lo que cobramos para que esa persona pueda ser bendecida su dinero y siga el círculo. Correcto. Esa es la manera en la cual yo lo he hecho desde una fundación espiritual. Es buenísima la lección esta que nos acabas de dar, porque sí, pasa mucho, ¿no? Pasa mucho, digo, yo por 8 años fui coach de pymes, de small business en Latinoamérica, en la India, aquí en Estados Unidos. Y es cierto, a veces no, como no buscas eso, en lo económico, pues lo das de corazón, pero es cierto, o sea, llega un momento en el que se seca el río, ¿no? Se seca porque pues hay otras cosas, cambia la vida. Te casas. Sí. Cambias tus prioridades, etcétera, y pues bueno, es una buena lección. Y hablando de río, me gustaría que nos dijeras de qué trata tu libro, Confía en la sabiduría del río. Mira, ese libro es un libro muy especial para mí. Un día me quedé solo en casa y yo durante muchos años como coach he podido ayudar a personas que han vivido depresión. Y sé perfectamente cómo funciona tu cerebro cuando entras en depresión, cómo los químicos empiezan a moverse, empiezas a sentir la respiración, tu corazón, bla, bla, bla. Todo eso lo sabía. Entonces ayudé a muchas personas con eso. Pero yo nunca lo había sentido. Nunca. Entonces yo estaba en casa y en ese momento estaba yo ahí acostado en el mueble. Creo que era un día festivo. No había nadie en la casa. Estaba yo solamente y con un perrito pug que es de mi hija que se llama Coco. Entonces estoy ahí y sin yo saber cómo, no puedo explicarlo hasta ahorita. De hecho lo platico en el libro. Empiezo a sentir los síntomas de depresión. Empiezo a sentir cada uno de los síntomas que yo conocía y lo empiezo a sentir, pero lo más difícil para mí fue que no podía pararlos. Wow. No podía pararlos. Estaba yo ahí acostado, empecé a sentir cómo mi corazón empezó a cambiar sus palpitaciones, cómo empecé a pensar diferente. Empecé a pensar tan diferente y es la primera vez que lo voy a decir en un medio de comunicación, que hasta pensé en dañarme. Pensé en dañarme, literalmente. O sea, vino a mi mente la idea de hacerme daño. Afortunadamente, mucha gente lo sabe, mucha gente tal vez lo ignora, pero las mascotas, los gatos y los perros, tienen una cualidad. La cualidad es que cuando tú los tocas, tú descargas energía en ellos. Y ellos por eso, después de que si tú estás triste, se acercan a ti, se ponen en tus piernas, los cargas o los tocas, y luego ellos salen al pasto o a algún lugar donde pisan para descargarse ellos. Yo estaba tan mal así, de verdad, que en ese momento yo bajé mi mano. O sea, mi mano cayó del mueble. O sea, no fue que la bajé, sino cayó del mueble y yo ya estaba ideando cómo dañarme. Y en ese momento llega Coco y se empieza a acurrucar en mi mano. Y yo empecé a sentir cómo efectivamente mi energía fue empezando a cambiar, hasta que ya pude ver lo que yo estaba pensando, pude ver lo que estaba sintiendo. Le respiré, así me paré de ahí
Agarré a Coco, lo puse en mis brazos, salí al patio que tenemos ahí y caminamos en el pasto. Y en ese momento regreso al asiento y yo sé que esto no creo en la casualidad, nosotros le llamamos sincrodestino. Y prendo la televisión y al estar viendo la televisión, una serie, a mí no me gustan las series de dragón ni de Edad Media, no son mis favoritas. Aparece una serie así, pero no me interesaba, o sea, pero la dejé. Y hay una escena donde está una mujer que es la curandera del pueblo, la que cuida al pueblo de la Edad Media en esa parte, y va con una aprendiz, y van caminando y se van hablando de, pues como que era su aprendiz, le está enseñando cosas, y se ve que se van acercando a un risco. Y la curandera le dice al aprendiz, confía en la sabiduría del río. Y yo no lo entendía de esta parte, ¿no? Pero llegan al risco, a la orilla, y abajo se ve un río tormentoso, de esos que son así muy fuertes, que le llaman rápidos, ¿no? Está así, pero se ve muy, muy, muy agresivo todo. Y la curandera le vuelve a decir, confía en la sabiduría del río. Entonces ella se le queda viendo como diciendo, ya me lo has dicho, como que no entiendo. Y en este momento, pum, que la empuja. Wow. Y se ve como la chica va en el aire gritando, ¡ah! Todo, ¿no? Y cae, así se hunde en el agua. Y empieza ya a luchar para salir. Y se ve como la corriente pues la arrastra, la lleva al fondo, la azota contra las paredes del río y se quiere agarrar de ramas, se rompen troncos que le pegan en la cabeza y bueno, todo eso. Y en ese momento, hay un momento donde ella está así ya casi por ahogarse y viene a su mente las palabras de la curandera que le dice, confía en la sabiduría del río. Y en ese momento, José, ella se ve en la serie, hace así y se suelta y deja de luchar contra el río. Y se ve como está ella así y se está hundiendo, pero la corriente del río la vuelve a subir. Wow. Entonces se ve como ella va flotando y se ve que la lleva pues dándole por todos lados, pero va flotando. Ya un poco más adelante la deposita en una playa de arena. Ahí está la curandera, que no sé cómo llegó tan rápido, pero bueno, llegó. Y cuando ella se empieza a caminar ahí toda cansada, golpeada, le dice otra vez la curandera, siempre confía en la sabiduría del río. Y para mí representó una manera en la cual Dios me estaba diciendo a mí, te voy a zarandear, te voy a golpear, así como en el ring contigo, pero es para llevarte a otro lugar mejor. Es la forma de llegar a un lugar mejor, pero confía, suelta y confía en mí. Entonces, en ese momento, así, empecé a escribirlo. Lo escribí en menos de un mes. Wow. 28 días más o menos. Pero iba así, todo iba encajando. Y la intención del libro es llevar a la persona a que se dé cuenta que hay cosas que nos están quitando la paz, pero que no tienen sentido. En una de las partes que toco ahí es la expectativa. Yo quisiera que mis 3 hijos, tuvieran cierto tipo de casa, que vivieran con cierto tipo de parejas, que tuvieran cierto tipo de carrera. Esas son mis expectativas. Pero ellos tienen la elección. Entonces hay gente que nos duele que las personas no cumplan nuestras expectativas, especialmente nuestras parejas o nuestros hijos. Y eso te causa dolor, te afecta. Entonces la idea del libro es, si esto es algo que te está pasando, suelta y confía. Confía de que ellos van a aprender a su manera, que ellos van a crecer a su manera y que esas personas van a desarrollarse así como tú lo hiciste también. Vas a caerte, sí, pero es parte del aprendizaje. Entonces el libro lleva esa filosofía. Confía, suelta y confía. O que te vas a golpear, te vas a golpear. Te vas a hundir, te vas a hundir. Pero el río tiene sabiduría. Te va a llevar al lugar correcto. Y si no te rindes, que es como en inglés surrender, si no te rindes, pues te ahogas, ¿no? Sí, y es lo que le estaba pasando a la chica ahí en la serie, ¿no? Y es que te cansas de luchar. O sea, queremos hacer muchas cosas y luchamos. Y la lucha representa a veces no la mejor manera de conseguir la paz que tú estás buscando. Sí, y te drena y te frustra y te lleva sin darte cuenta a esos síntomas de depresión, cuando menos te das cuenta, no sabes cuándo pasó.
Pero empiezas a sentir eso, ¿no? Y por eso me di cuenta, yo estaba luchando con algo. O sea, y ni cuenta me di. Y cuando en ese momento me aprendí eso, dejé de luchar. O sea, ya no, me confié. Confié en que las cosas, yo voy a hacer, claro, mi mayor esfuerzo, voy a hacer lo mejor que puedo, pero después de eso es dormir tranquilo y confiar que las cosas van a pasar como tienen que pasar. Como te dije, a mí me despidieron en el 2002, en el invierno, bueno, en el invierno 2001. Mi hijo nació en el invierno del 2002, dije mal la fecha, porque en el 2003 nace mi hijo. Y en ese momento fue muy difícil, o sea, realmente me hundía en el río. Pero gracias a que yo pierdo el trabajo, inicio mi negocio de alfombras. Y gracias a que inicio mi negocio de alfombras, es que tengo el tiempo para iniciar mi proyecto que siempre quise de dar conferencias, dar clases. Si no me hubieran despedido, tal vez estaría ahí todavía. Este episodio es patrocinado por la metodología Scholar, la metodología comprobada que amplía tus capacidades de hacer negocios en esta nueva era. Aprende estrategia, comunicación, liderazgo, propósito y cómo establecer relaciones de negocios en este nuevo mercado. Esta metodología cuenta con el reconocimiento del ícono mundial de los negocios, Joe Foster, fundador de la marca global Reebok. Escanea el código QR para ir directo a la clase. Invierte en tu presente para trascender en el futuro. Continuamos. Sí, y fíjate que en el episodio más reciente que publicamos hace 2 días, la persona que es María Amalia, ella vive en Florida y ella me contaba eso y cada vez lo veo como más constante en los invitados. Ella decía que tenía una gran carrera muy exitosa de trading. Ella comercializaba en Florida café, aceite de oliva, muchas cosas que compraba alrededor del mundo y las vendía, ya tenía los clientes, ya había logrado, había hecho esto por muchos años. Entonces era muy exitosa y de repente un proveedor de ella, no sé si el del aceite o el del café, la traiciona. Sí, la traiciona y lo que hace es que la brinca y le quita todos sus clientes. Todos sus clientes se los lleva. Entonces dice ella que fue una noches de pesadilla porque ese evento terminó completamente, derrumbó su negocio de la noche a la mañana y ese miedo duró muchas semanas y no encontraba. Y de repente llega una llamada de una persona que le pide que le asesore en café. Y ella tenía un gran legado familiar en cafés colombianos. Okay. Y su bisabuela era cafetalera, tenía mucho, pero lo había dejado en el sótano por hacer esa actividad económica que le iba muy bien. Y al final en el podcast me dice, ese evento trágico de alguien que derrumbó mi negocio, no se dio cuenta que me dio el regalo más poderoso que me ha dado la vida, porque eso me permitió ser autora ahora, dedicarme a lo que es mi pasión, que es el café, y reconocer y sacar del baúl de los recuerdos todo ese gran legado cafetalero que tengo, y ahora vivo muchísimo más plena y más exitosa que cuando hacía eso. Y como dices tú, si no hubiera llegado esa evento donde te corren, o ella donde pasa eso, o yo donde pierdo $1 millón con mi empresa, pues yo no estaría aquí haciendo el podcast. Tú no estarías aquí con tu carrera de conferencista y tu instituto y todo esto. Entonces creo que la vida a veces nos lleva por unos caminos bien misteriosos y nos suceden cosas que son dolorosas, sin duda son dolorosas en el momento, pero que, como bien decía, son puentes para llegar a tus sueños, ¿no? A lograr tus sueños. Sí, por eso la analogía del río. O sea, el río tiene su sabiduría. O sea, entonces el río sabe a dónde debe llegar. O sea, yo lo relacioné con Dios, ¿no? Donde el río para mí es Dios. Él sabe perfectamente que Álvaro necesita ciertas condiciones porque si no, él no se va a mover.
Sí, él no se va a mover. O sea, si yo por mí fuera, mi ego, mis inseguridades y todas las cosas no me moverían de donde yo estoy, en la zona mágica, según yo, ¿no? De la zona de confort. Pero él me mueve y a veces como yo me agarro para que no me mueva, pues él dice, pues bueno, te voy a tener que dar esto para que te muevas. Y ya cuando llegas a ese lugar y lo empiezas a experimentar, dices tú, wow, qué padre que llegué aquí, ¿no? Pero eso fue después del arrancón que te dieron. Entonces, con esa historia tan hermosa que tú contaste, yo lo invito a quienes nos escuchen. No te resistas, o sea, ríndete. Haz tu mejor esfuerzo, pero ríndete, confía. Porque definitivamente esa es la mejor fórmula que yo he encontrado ahora. Hay cosas que yo ya no puedo hacer que hacía antes y yo creí que siempre las iba a hacer. Por ejemplo, una de ellas es, durante 8 años, desde 2016 hasta el 2024, yo viajé con el doctor César Lozano. Y cuando ya vi que no podía hacerlo como en la magnitud que yo tenía, que lo hacía antes, fue doloroso para mí. O sea, me sentí así como, no. Pero ¿qué ha pasado? Debido a que ya no viajo tanto en la gira, o sea, ahora pues tengo mi propia gira, o sea, mi propio el instituto, ayudar a los compañeros. Ahora ya estoy saliendo, aquí vamos a estar en Ciudad Juárez haciendo algo, hay propuestas de hacer otras cosas, platicamos tú y yo de hacer algo al rato. O sea, hay muchas cosas que empiezan a pasar, pero es que eso es cuando tú te sueltas y dices tú, vamos a confiar en lo que viene. Y si no es, no es. Pero nosotros, el ego nos dice, no, tiene que ser porque queremos tener el control. No, creemos que en el control está la seguridad. Y no es cierto. Y Álvaro, ¿y cuál es el campeonato que quieres ganar en los siguientes 12 meses? ¿Qué es el campeonato que Álvaro Mora busca ganar y que le levanten el brazo como campeón? Mira, hay algo que qué buena pregunta. Mira, me moviste el tapete. Me moviste el tapete porque no las tenía planeado. O sea, no me agarraste fuera de lugar, pero sí. Qué buen punto. Yo creo que una de las cosas que más ese campeonato que tú dices es el hecho de poder encontrar a Álvaro en esta nueva etapa de su vida. ¿Por qué? Yo cumplí 60 años en marzo. Y también este año pues tengo el regalo que mi hija mayor va a ser mamá. Entonces esta experiencia de ser abuelo es algo que quiero disfrutar al máximo, lo que más pueda. Y quisiera de verdad en 12 meses poder estar viéndome a mí cumpliendo uno de los sueños que mayormente tengo, que es que cada instituto que hemos formado pueda ser casi independiente. ¿Y qué significa para mí eso? La gente del Paso tiene una filosofía, tiene una manera de ser, tiene cierta cultura, porque es interesante, ¿no? O sea, el 82% de la población del Paso es mexicana. O sea, yo aquí por primera vez en 3 años que he venido 36 veces al Paso, cada mes he venido. Y ayer por primera vez tuve que hablar en inglés con alguien. Porque nunca había hablado en inglés con nadie. O sea, todo siempre era en español. Ayer un Uber me recogió y le digo, buenos días. Y dice, I'm sorry, I don't speak Spanish. Y yo así como, ¿qué pasó? ¿De dónde eres? ¿No? Y no es porque no haya personas que hablan. Entonces, mi meta es, mi sueño así de que me levanten la mano es poder ver que la ciudad del Paso tenga un instituto fortalecido, que tenga un instituto que esté tocando más vidas, que esté tocando jóvenes también. Queremos que las jóvenes se den cuenta para poderlos alejar de ciertas cosas y que puedan soñar más. Eso sería una de las cosas que mayormente de aquí a un año me gustaría ver haciendo igual para la ciudad de Salt Lake City, para la ciudad de Denver, la ciudad de Logan, Utah, y por qué no alguna otra ciudad de Texas. Sin duda. Y Ciudad Juárez, por supuesto. Oye, Álvaro, ¿y qué es o qué son las 3 cosas que tú piensas que alguien que entra a ser alumno a tu instituto se van a quedar en él para toda su vida? Lo primero, el primer punto que va a obtener es el darse cuenta que él es el arquitecto de toda su vida. Que no hay ninguna persona responsable de eso. No existe nadie que pueda ser responsable de tu felicidad, de tu infelicidad, de tus logros y tus fracasos. Es lo primero que busco que la gente aprenda, que usted es el responsable.
Lo segundo es que tienes todas las herramientas necesarias para lograr tus sueños. Y en grande, no sueños pequeños, porque los sueños pequeños no motivan. Tienes que soñar en grande. Y lo tercero, que eres hijo de Dios. Y que ese Dios, independientemente como le quieras llamar, existe. ¿Y por qué me interesa eso sin que piense la gente que es una formación religiosa? No. Nunca le digo a la persona, tú eres esto. No revuelvo una cosa con otra. Pero sí me interesa que se dé cuenta que es una creación única. Que no existe nadie igual a ti. Hace poco estaba viendo un documental de lo interesantísimo que es las huellas digitales. O sea, somos 7 billones de personas en el mundo y no hay una sola huella digital igual. Lo interesante es en el espacio. O sea, si tú mides un dedo pulgar, te vas a dar cuenta que ¿qué te gustan? ¿Cuántos centímetros cuadrados hay? Para poder, no te lo pongo así, para poder crear 7 billones. Estoy hablando de los que estamos vivos. 7 billones de muestras diferentes. O sea, tiene que haber detrás algo. Algo, tiene que haber una creación organizada. O sea, tiene que haber todo esto, ¿no? Más los que han muerto. Entonces, para mí me interesa muchísimo que cada ser humano que tenga yo contacto a través del instituto se dé cuenta la maravillosa creación que es. Que no se compare con nadie. Porque algo bien importante, yo siempre lo he dicho, la belleza no está en ti. La belleza está en los ojos de quien te mira. Pero estamos luchando por la belleza, estamos luchando por la grandeza de cosas que no son válidas. Entonces, si yo logro esas 3 cosas en el ser humano, lo primero que, como te dije, el primer punto es que él es el responsable. Eso le va a ayudar a dejar de ser víctima. No va a ser víctima de nada, se va a volver responsable. Lo segundo, que tiene las herramientas, que él es capaz de todo. Y el final, lo último, es que ella pueda o él darse cuenta que es la mejor creación. Tu autoestima se va a otro nivel. Porque muchísimos de los problemas que tenemos en el mundo tienen que ver con el amor propio. Con el amor propio. Cuando nosotros tenemos un problema de amor propio, queremos ser como ellos. ¿Quién es? Quien sea. Queremos ser como ellos, por eso nos vestimos como ellos, hacemos cosas como ellos, porque dejas de amarte, o sea, no te das cuenta, porque te criticas tus cachetes, te criticas tus cejas, tus manos. Una vez alguien me decía, una mujer muy hermosa me decía, ay Álvaro, a mí me molestan mis manos, tengo manos de albañil. Le digo, pues córteselas. ¿Pero cómo me dices eso? Pues sí, imagínate andar toda su vida con unas manos que no te gustan, y se empieza a reír y dice, ya te entendí. O sea, somos una creación perfecta, o sea, para las cosas que tenemos, para las cosas que queremos. Esas 3 cosas serían las que más me importaría que un alumno mío se lleve. Claro, más las técnicas que lo van a llevar a hacer eso. Claro, sí, y es por lo que decías, porque vemos obviamente hacia afuera, pero nunca vemos hacia adentro el tesoro que hay adentro, ¿no? Y bueno, yo sigo ahí en mi proceso de eso, poco a poco he entendido, puesto esfuerzos y recursos en ese aspecto del ser, ¿no? O sea, el ser, y pues me he atrevido a pivotear de ser empresario a andar en estas disciplinas que son grandes vehículos y nos dan tantas satisfacciones. Oye Álvaro, ¿y en dónde te puede localizar la gente? ¿Cómo te pueden seguir? ¿Cuáles son tus redes sociales, tus páginas? Mira, nos pueden seguir en mi página, que es el sitio se llama alvaromora.com, y ahí pueden descargar un libro gratuito que tenemos. Hay un libro que se llama La Gran Trampa de la Caja, fue mi primer libro. Ahí lo dejé con todos esos errores ortográficos y todo, porque ese lo edité yo solito, yo lo hice solito. Ahí pueden bajarlo. También ahí tenemos un curso online que ya de verdad está bien bonito. Me está gustando muchísimo la respuesta de la gente. Y también pueden buscarme en Álvaro Mora Coach en Facebook, y Álvaro Mora Oficial en TikTok y en Instagram. Ahí pueden encontrarme. O sea, esas son las maneras, y ahí con mucho gusto lo podemos canalizarnos para donde las personas quieran, que espero que si viven en Denver o viven en Salt Lake City o viven en El Paso, Texas, o en cualquier ciudad, puedan llegar con sus preguntas, porque es lo que más me gusta. Y mis libros, bueno, el libro de la Sabiduría del Río lo pueden encontrar en Amazon. Ahí es donde pueden llegar a buscarlo. Ahorita el nuevo libro va a salir en agosto, septiembre más o menos. Y también ya vamos a subir. Hay un libro que se llama Caballero Águila. Ya luego te contaré de él. Pero ese libro va a salir la segunda edición en enero. Wow.
Oye, Álvaro, pues te felicito, te admiro, eres un campeón de la vida y de los negocios y eres un guerrero, y más que un guerrero, te veo como un misionero que se atreve a ser imperfecto, a ser vulnerable y a poner el tiempo en construir personas que están enfrente de ti, no nada más en construirte a ti. Y pues te admiro por eso. ¿Algo que quieras con lo que se quede en la audiencia finalmente? Primeramente, que no dejen de soñar. Yo sí quisiera, y gracias por este espacio, que las personas no dejen de soñar. Que nadie tiene el derecho ni la autoridad, a menos que tú se la des, para que te ponga los límites. Por eso nuestro instituto se llama así, Instituto Mentes Sin Límites. Porque creemos que nacimos con la capacidad de soñar y en grande. O sea, yo te veo en un futuro un influencer que puede tocar vidas de muchísimas personas en muchas partes del mundo. O sea, esa es la intención, soñar en grande para que realmente nos motivemos y que también se atrevan a ser felices. Que no se queden con nada. O sea, la vida es muy corta, José. La vida es muy corta. En un momento a otro te vas y a veces nosotros decimos, y bueno, pues mañana me como ese burrito, ¿no? Y yo fui a Guadalajara y por primera vez y yo nunca he probado las tortas ahogadas, nunca las he comido. Entonces estuve una semana y durante toda esa semana siempre dije, mañana voy a las tortas ahogadas. Y llegó el día y nos venimos ya y no he probado las tortas ahogadas, no las he probado. Entonces voy a tener que regresar, es el pretexto para regresar a Guadalajara y ahí es el punto, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar si yo me muero mañana? ¿Me voy a morir sin haber probado las tortas ahogadas? Entonces, hay muchísimas cosas. O sea, yo quiero decirte lo siguiente. Yo creo que el mayor arrepentimiento que hay en una persona que muere es lo que no hizo, más que lo que hizo. Entonces, atrévete a hacer, atrévete a fallar, atrévete a caerte, atrévete a subirte al ring. Atrévete, como dices tú, y sí, vas a encontrarte un Mohamed Ali enfrente. Tal vez en la primera te va a dar una zarandeada, ¿no? Pero en la siguiente, vuélvete a subir y tal vez tú ya vas a tener músculos un poquito más fuertes. O sea, no hay ningún enemigo invencible. Todo lo podemos vencer porque somos seres inmortales, porque somos seres maravillosos. Y expresarte mi eterno agradecimiento por permitirme compartir este tiempo contigo. La verdad, ha sido muy maravilloso con tu linda esposa. Gracias por estar aquí, por permitirme hacer eso, porque de verdad se siente algo diferente. O sea, esto no fue un podcast, fue una plática de amigos y creo que por eso ha tenido tanto éxito tu programa y esperamos ayudarte a que más gente conozca de ti, porque ese tipo de programas son las que necesitamos. No esos programas vacíos que buscan el rating, la controversia, y tú buscas el corazón de tus invitados. Muchísimas gracias. Gracias, porque lo logramos una vez más contigo, logramos el objetivo de este vehículo, ¿no? De darle valor a la audiencia y que disfrutaran como tú y yo lo disfrutamos. La verdad, lo disfruté mucho. No tenemos script, nunca tengo algo como por catálogo hecho así, o sea, siempre es natural, de corazón a corazón, y eso me ha sorprendido a mí mismo, ¿no? La manera en que invitados como tú se abren y nos sentimos como amigos, como si estuviéramos en la sala de nuestra casa, ¿no? Platicando. Y te agradezco que hayas compartido tantas cosas aquí, cosas que nunca habías dicho y tantas cosas que has aprendido en este camino, ¿no? Y que me hayas permitido escucharlas aquí de primera mano, y estoy seguro que la audiencia, a muchos de ellos les van a caer muchos veintes con esto, y ahora hay donde seguirte, hay donde buscar tu material y vas a estar ahí a la mano. Pues te felicito, eres un campeón de la vida y de los negocios y de las misiones, y gracias por haber compartido esto aquí con nosotros. Muchas gracias. Te invito a que toques la campana finalmente. Son 3 veces, ¿verdad? 3, dale. Bueno, terminamos. Muchas gracias.